Soy yo, Alberto. Vine con Malena. ¿Estás despierto? Alberto, claro que no está despierto. Míralo. Está dormido, está descansando. Mejor, vámonos. Yo regreso mañana. No. Él me pidió que llamara a tío Lucio. Y su actitud era muy extraña. ¡Papá! ¡Papá! ¡Viejo! ¡Viejo! ¡Mamá! Debes mejorarte pronto, mi bebé. Tienes que curarte para que vayamos a jugar al parque como tanto te gusta. Ignacio está muy mal, Lorena. No lo trajeron a tiempo. Y por el cuadro clínico que presentó cuando lo ingresaron, se nota que ni siquiera le administraron el tratamiento. ¿Cómo está ahora, Doc? Estamos monitoreando su ritmo cardíaco para determinar si es necesaria una intervención quirúrgica. Tiene un aneurisma en la arteria coronaria y el coágulo de sangre no permite que la sangre fluya correctamente. ¿Y qué harán? ¿Disolver los coágulos localizados o ponerle la malla? Depende, pero no te preocupes que yo te mantendré informada. Algo muy importante, Lorena. No te separes de él, por favor. El papá del niño me dijo que tú estabas trabajando con otro paciente, pero en este momento lo más importante es Ignacio. Lo más importante en el mundo para mí es mi bebé. Si no vine antes fue porque realmente no podía. Pero ya hice lo que tenía que hacer. Así que no me iré de aquí hasta asegurarme que Ignacio esté completamente bien y fuera de peligro. Perdona la hora, Gertrudis, pero Marco Aurelio me llamó, me pidió que viniera. Supongo que se trata de algo urgente. Pero antes de ir a verlo, yo quisiera que tú me dijeras qué pasa. Mi esposo está muy extraño, Lucio. Me tiene muy desconcertada. Habla con él, Trejo, y luego nos cuenta qué le pasa. Mi hermano no está bien. Tío Lucio, Sí. llegaste tarde. ¿Ah? Llamé a la policía. Ay, ¿qué pasó, mi amor? Asesinaron a mi papá. ¡No! Mamá, reacciona. Mamá. ¡No! Alberto, mi amor. Dime que es mentira, hijo. Dime que es mentira, hijo. Marco Aurelio no puede. Él no me puede dejar, no puede dejarme, no puede. Hijo, dime Directo al que... corazón. Me dispararon directo al corazón. ¡No! Papá está muerto. ¡No! ¡No! Ay, papá, estás helado, papá. Déjame arroparte para que no te dé frío. Ay, por favor, papá, ya no te pongas más frío. No te lo suplico, por favor, ya no te pongas más frío, papá. Y si no te vas todavía. ¿Qué pasó aquí? Es decir, yo... ¿Por qué ¿Qué? lo dejaste solo? ¿Por qué lo dejaste solo? ¡Tu trabajo era cuidarlo! ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué dejaste que lo mataron? ¿Por qué dejaste que lo mataron? ¿Dónde estabas, Paco? ¿Qué pasó? ¿Dónde está Lorena? Lorena se fue hace bastante tiempo, señor, porque tiene su hijo hospitalizado y me pidió que la cubriera aquí. ¿Y por qué tú no estabas aquí? Fui a llamar solamente por un instante. Fue unos momentos. Bueno,
La casa estaba custodiada. Yo no sé cómo pudo pasar alguien a matarnos. Entonces, ¿por qué te pagamos? Esto es culpa tuya, irás preso por culpa de tu mamá, de mi papá. ¡Vas a ir preso! ¡Por negligente! Hablemos de soluciones. Primero, vas al colegio y si los muchachos se burlan de ti, te hacen eso que llaman bullying, los denunciamos. Después hacemos una breve pausa mientras nos adaptamos al niño y luego entras a la universidad. Tendrás que multiplicarte por 1000 mujeres. La hija, la madre, la estudiante, la trabajadora, la mujer, porque tampoco te vas a negar al amor. ¿De verdad crees que pueda con todo eso? Eso me lo tienes que decir tú. Yo no voy a dejar de luchar contigo siempre que no te rindas. Te lo prometo. Pero júrame que no me vas a dejar sola. Porque solo cuento contigo. Yo voy a luchar contigo, hija. Y no te voy a dejar sola. Ahora come, porque necesito alimentar a mi nieto. Ay, Dios mío, mi nieto. Ya voy a ser abuela. Me hiciste abuela. ¡No quiero ni una lágrima más hoy! ¡No! ¡No, papá! ¡Malena, mírame! ¡Mírame! A mi papá no le hubiese gustado vernos así, echarnos a morir. A mi papá no le hubiese gustado vernos con los brazos cruzados. Hijo, por favor, déjala que se desahogue. ¿Verdad, sobrino? Deja que bote el dolor. ¡No hay tiempo para llorar! El dolor no tiene que irse. Porque este dolor es el que voy a utilizar para alimentar este odio que siento para encontrar el que me quitó a mi papá. Hijo, no. Hijo. Y les juro, y te juro, papá, que este dolor, esta rabia que siento, la voy a tener hasta que encuentre al culpable de tu muerte. No, hijo, no. No te llenes el corazón de odio, hijo, por favor, no es tu responsabilidad. ¡Claro que es mi responsabilidad! Alguien entró a esta habitación burlando toda la seguridad. Le disparó a mi papá directo al corazón y se fue como si nada. Sobrinos, fue la gente del arte. Seguro mandaron a un sicario que entró como un ladrón. Vino directo al objetivo y luego desapareció. ¡Papá, te juro! Voy a encontrar a todos los que te hicieron esto, papá. Cuando los encuentre, no sobrará el odio de todo el mundo para saciar este dolor, esta sed de venganza que tengo. Te lo juro, papá. No, papá. Por tu culpa, mi hijo está así de mal. Para ti era más importante la muerte de ese señor que la vida de tu propio hijo. Así que no me vengas con golpes de pecho ahora porque no te creo nada. Bueno, si no me crees, allá tú. Un poco hombre es lo que eres tú. Jugaste con la vida de tu hijo y eso no te lo voy a perdonar nunca. ¿Y quién trajo a Ignacio para acá? El niño está aquí por mí, porque yo me ocupé. Si mi hijo se muere por tu culpa, yo te mato. ¿Me estás entendiendo? Te lo juro que esta vez no me tiembla el pulso y te mato. Llama a Lorena, por favor, dile que la necesito. Que le lleve un vaso de agua y un calmante a mi mamá, por favor. Lorena todavía está en el hospital. La pobre no sabe nada porque salió corriendo. Esto tiene que ser una pesadilla. Si Lorena hubiese estado, a lo mejor mi papá estuviese vivo. No sé. No sé qué pensar. A lo mejor lo hubiesen matado también. ¿Tú no viste nada sospechoso?
Por fin el trabajo está hecho. Dale el niño a Lorena. Sí, Marco Aurelio está muerto. Se tardó, pero cumplió. Y le di un maletín lleno de dinero para que huyera con su hijo bien lejos. Encárgate de que se largue ya. Estamos consternados. Marco Aurelio era nuestro bastón. Claro que sí, yo les aviso. ¿Eran los narcotraficantes que defiendes? No, en absoluto. Yo no hablaría con ellos en este momento. ¿Por qué? ¿También piensas que ellos pueden estar detrás de la muerte de tu hermano? Esa gente es peligrosa. Pueden entrar a una casa custodiada sin que nadie se dé cuenta y matar a alguien y salir así como si nada. No te voy a negar que también lo pensé, Trejo. Tal y como lo acabas de describir. Me da miedo que fuera así. Estoy tan arrepentido por lo que hice. De defender a esos desgraciados. Marco Aurelio no se merecía una canallada así. Definitivamente no. Yo espero que seas el primero en hablar con la policía. Y entregar a tus defendidos. Cuando entraron al cuarto, ¿qué hallaron? Estaba todo apagado, en silencio. Pensábamos que estaba durmiendo, pero bueno, ya tú sabes todo lo demás. ¿Y las personas que acompañan a tu papá? ¿Dónde está Paco? ¿Dónde está Lorena? Lorena no estaba en la casa. ¿Cómo que Lorena no estaba aquí? Lorena tiene a su hijo hospitalizado. Pienso que ese fue el momento que aprovechó el asesino para colarse en la habitación de mi papá y dispararle. Mira, Alberto, tú me vas a disculpar, pero yo sospecho hasta de Lorena. Ella bien pudo entrar al cuarto, dispararle y luego irse. Ustedes pensando que ella está en el hospital cuando realmente está huyendo. Disculpe que me meta, pero yo escuché la conversación, comisario. Y es imposible que esa muchacha le haya hecho algo al señor Marco Aurelio. ¿Por qué? Porque ella salió hace mucho tiempo de la casa. Y de verdad me da mucha rabia que usted la esté acusando sin estar ella presente. Vamos, llámela para que usted vea que ella viene y da la cara. Norma tiene razón, Omar. En vez de lucubrar supuestos y acusar sin fundamentos, llama a Lorena y corrobora su inocencia. Hablaré con ella, así como también con el resto de la familia y todos los que laboran en esta casa. Voy a interrogarlos a todos, Alberto, incluso a tu mamá. Haz lo que tengas que hacer, Omar. Pero encuentra al asesino de mi papá. Ya que no pudiste evitar que lo mataran, por lo menos encuentra el culpable. Acompáñame a la escena del crimen. Llévame, yo quiero tomar su mano, quiero darle el último beso, llévame, por favor, llévame. Mamá, no lo puedes ver, te vas a poner peor. Ay. Ay, Claudio, ¿quién me hizo esto? Dime, ¿quién me hizo esto? ¿Quién me arrebató al hombre que amo y el que amaré por toda mi vida, el resto de mi vida? Dime lo que sepas. No sé mucho, Gertrudis. Estoy tan desconcertado como tú. Fueron ellos. En mala hora decidimos defender a esos mafiosos, Claudio. Dime que fueron ellos, dímelo. Son seres sin palabra. Pero ¿cómo entraron a mi casa? Dios mío. ¿Cómo permitiste esto, Dios mío? Si cualquiera de nosotros pudo evitar este vil asesinato, yo habría dado mi vida por salvar a Marco Aurelio. No te mortifiques por eso, Gertrudis. La policía está aquí. Subió a la habitación para estudiar la escena del crimen. Ellos se encargarán. Permiso. Adelante. Lamento molestar, pero debemos interrogarlos. Estamos a la orden. Conocemos el procedimiento. Por cierto, me gustaría ser el primero en hablar con ellos. Venga.
¿Qué hace usted aquí? Vine a felicitarte porque cumpliste con tu trabajo. Marco Aurelio murió con un tiro en el pecho, tal como lo prometiste. Fuera de aquí. Lárguese. ¿No ve que estoy rezando por la vida de mi hijo? Sí, reza mucho. Para que esté bien, pues ya te lo puedes quedar. Y también puedes hacer como si nada de esto ha sucedido. Lo odio. Lo detesto. Como por ahora no puedes ir muy lejos, lo mejor será negarlo todo. La policía seguramente vendrá a interrogarte. Y tú, tranquila, vas a morir callada. Tú no fuiste. Nada ni nadie te puede sacar de ahí, ¿eh? Le dije que se fuera. No lo quiero ver más nunca en mi vida. Lárguese. Recuerda, asombrarte cuando te enteres de que el doctor Corona pasó a mejor vida. Ay, Dios mío. Dios mío, pobre Alberto. Dale consuelo porque en este momento debe estar destruido. Malena y yo entramos y pensábamos que mi papá estaba durmiendo porque lo llamamos y no contestaba. Ella quería irse y yo insistí. Cuando prendimos la luz, ahí estaba mi papá muerto. Él nunca estaba solo, siempre estaba con Lorena o con Paco, con ambos. O estaba mi mamá, o estaba conmigo, o estaba mi tío. El hecho es que mi papá nunca estaba solo. Pero esta vez sí se quedó solo. Sí. Y seguro aprovechó esa brecha cuando no estaba Lorena para entrar y matar a mi papá. ¿A qué salió Paco de la habitación? Me dijo que tenía que hacer una llamada y no quería molestar a mi papá porque estaba descansando. Si fue un sicario o trabajó en complicidad con alguien de adentro, ¿cómo sabía el sicario que Lorena no estaba en la habitación? No sé. Y de ser así, seguro lo hubiese matado también. ¿Por qué? ¿Piensas que el sicario fue del cártel? Sí, este trabajo lo hizo un profesional. Alguien que burló toda la seguridad de la casa, llegó hasta la habitación, le disparó directo al corazón, sin causar ningún ruido ni estruendo. De seguro utilizó un silenciador. Luego se fue sin que nadie lo viera. Este trabajo está hecho por un asesino profesional. ¿Sí? Lorena. Alberto. Estoy en la clínica con Ignacio. Está muy mal. Parece que hasta lo van a operar. ¿Tú cómo estás? Asesinaron a papá, Lorena. Alguien entró hasta su propio cuarto y lo mató. Papá está muerto. Muerto. ¿Cómo? ¿Cómo pasó, Alberto? ¿Llamaste a la policía? La casa está llena de ellos. Y fue un disparo directo al corazón. Lo siento mucho, Alberto. Lamento mucho la muerte del señor Marco Aurelio. Te creo, Lorena. Mi papá te tenía mucho cariño. Por eso quiero darte las gracias. Por cuidarlo, respetarlo. Todo este tiempo que estuviste con él. Mataron al tío Marco Aurelio. Un disparo justo en el pecho como para que no se salvara. Como otras veces. Mamá, y nadie escuchó un ruido, nadie vio nada. Ajá. No, lo único que sé es lo que dijo tu papá. Ay, Ricardo, acompáñame, que yo no puedo manejar en este estado. Quédate aquí, Elvis. Espera a tu papá por si necesita algo. Ay, pobre de Gertrudis, debe estar destrozada. Mis sobrinos. Ay, Virgencita, dales mucha fortaleza. Vamos. Ay, no sé dónde dejé la cartera. Ven. Vamos. Es imposible que Lorena esté involucrada en el asesinato de mi papá. Acabo de hablar con ella y todavía está en el hospital. Eso no tiene nada que ver. Pudo dispararle y luego marcharse. Ella no estaba en la casa, Omar. Ella tiene mucho tiempo en el hospital. Su hijo está muy enfermo. ¿Cuánto hace mucho, Alberto? Hay que determinar la hora exacta que le dieron el tiro a tu papá y la hora que llegó ella al hospital. Así comprobaremos si fue ella quien disparó y luego se marchó. ¿Y cuál es tu empeño en involucrar a Lorena en el asesinato de mi papá? ¿Y qué tienes tú a su favor?
Lorena es una sospechosa más como todos los que están en esta casa. Yo tengo que pasearme por todos los escenarios para ir descartando posibles sospechosos, incluyéndote a ti. Alberto, ya mi gente está interrogando a todos los que están acá, porque el asesino aún podría estar escondido entre nosotros. Que el asesino siga aún entre nosotros. Eso es absurdo, Omar. Yo no estoy acusando a ninguno de tu familia. Por lo menos por ahora no. Pero ponte en mi lugar. Mi trabajo es sospechar de todo, sin excepción. Es parte del procedimiento. Yo no puedo descartar ninguna teoría, por más absurda que parezca. ¿En qué hospital está Lorena con su hijo? Vamos, si quieres yo mismo te llevo y así hablamos con ella a ver si vio algo sospechoso, un carro, una Eso es moto. precisamente lo que quiero hacer con ella. Hablar, interrogarla como cualquier otro. ¿Y yo puedo estar presente? No deberías, pero haré una excepción. Quizás estando tú presente ella se sienta con más seguridad y más cómoda y me diga toda la verdad. Vamos. Hablaré con Ricardo para que se haga cargo de todo lo relacionado con el sepelio. Así ustedes se quitan de encima esas diligencias tan engorrosas. Gracias, Lucio. Estaremos en deuda de por vida contigo y los tuyos. Es muy duro todo esto. De verdad yo lo lamento mucho. Gracias. Ay. Es lo mejor que me ha podido pasar en la vida. Esa enfermera nos salvó en el momento exacto, Claudio. Antes de que el pusilánime ese hablara con el juez. Por fin nos libramos de mi hermano. Ahora hay que esperar que nos atrapen a Lorena. Si ella cae, estamos en peligro. Bueno. Sabe demasiado de nosotros. Es cierto, pero después nos ocupamos de eso. Señora, aquí tiene un poco de agua con azúcar. Sé que lo necesita y también le trae un calmante. Norma, yo no sé si voy a soportar más. De verdad no lo sé. Ay. Siento mucho lo que pasó. Hubiese preferido que te quedaras en la casa cuidando al niño. El niño se quedó con Isabel. Ella se ofreció a cuidarlo para yo poder venir a apoyarte. Tu papá no merecía morir así. ¿Cómo te enteraste? Por el investigador que contraté. Él me llamó porque te siguió hasta acá y vio que la casa se llenó de policías. Me imaginé que se trataba de otro atentado. Pero ya me dijeron que Marco Aurelio había muerto. ¿Por qué me mandas a seguir? Porque eres mi mujer. Tú saliste de la casa de noche sola. Yo tenía que saber dónde estabas y con quién. Eres un imbécil. Ahora ya sabes dónde estoy. Vete. Lo menos que quiero en este momento es tenerte cerca. Vete. También estabilizamos en un 90% la saturación de oxígeno en sangre. Y por los momentos vamos a aplicarle unos anticoagulantes para poder disolver cualquier obstrucción en venas y arterias. Y si disuelven los coágulos, no es necesario operar. Eso es una gran noticia, Doc. Sí, pero él quedará bajo observación hasta que esté completamente fuera de peligro. ¿Está bien? Alberto. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Ignacia? Mejorando. Pero tú,
tú? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? Perdido. Con un vacío enorme que no puedo entender y con una rabia que me está comiendo. Simplemente imaginar que papá está muerto. Que lo mataron a sangre fría. El asesino burló toda la seguridad de la casa y le disparó directo al corazón. Lorena, podemos hablar. Guille, piérdete de aquí. Esto está plagado de policías. Ya, tan rápido. Claro, vinieron por Lorena, pero tranquilo que ella sabe cómo defenderse. Ya yo le advertí a Lorena que mantenga la boca cerrada. Eso no va a decir nada. ¿Tú crees que después de lo que hizo va a abrir la boca? No. Esa tiene mucho miedo de que la separen de su hijo otra vez, así que quédate tranquilo. ¿Tranquilo? Demasiado tranquilo te veo a ti. Estamos en la boca del lobo. Mejor nos vamos, cada quien por su lado, para que nadie sospeche. Y no te dejes ver por el policía. Mira que te están buscando desde hace rato. Muévete. Ninguna palabra que te diga te calmará, pero aquí estoy para que juntas lloremos esta desgracia tan grande. Paulina, esto es tan fuerte. Gracias por estar aquí conmigo. La vida me cambió en un segundo. Lucia le pidió a Ricardo que se encargara de todo. Mi hijo ya está en eso. Lo lamento mucho, tía. Ustedes no tienen cabeza ahora para estos trámites. Gracias, Ricardo. Estoy devastada. Aún no puedo ni quiero entender que Marco Aurelio no va a estar aquí con nosotros. Hermana, su casa, mi vida, su familia, todo éramos él. Claudio, lo lamento más por ti. No quiero estar en tus zapatos, sabiendo que esos narcotraficantes que defendiste mataron a tu hermano. Mamá, por favor, no seas imprudente. Espero que la policía se encargue de ellos. Yo quiero verlos presos. ¡No! Eso es lo que yo menos quiero en este momento. Dios mío, dame fuerzas para aprender a vivir sin Marco Aurelio. Yo quiero irme con él. Cálmate. Esto es un interrogatorio de rigor. No tienes por qué estar asustada. Me asusto porque tú vienes acá al hospital donde está mi hijo enfermo a interrogarme y yo no lo maté. Alberto, entiendo que estás pasando por un momento difícil, pero necesito hablar a solas con Lorena, sin interrupciones. ¿Nos puedes dejar solos, por favor? ¿Cuándo fue la última vez que viste al doctor Marco Aurelio Corona con vida? Yo lo dejé bien cuando me fui. Salí de la habitación y allí estaba Paco hablando por teléfono. Le pedí que estuviese pendiente del señor porque yo me venía al hospital. ¿Cómo sé que lo que me estás diciendo es cierto? Si tú estabas con el doctor Corona, sola. Yo no lo maté. Eso lo dices tú, pero no estamos seguros de eso. ¿A qué hora saliste de la casa? El examen forense nos revelará la hora exacta en que murió. Y con eso sacaremos conclusiones. No sé qué decirte. Ni siquiera sé cuánto tiempo llevo aquí. Lorena, voy a ser sincero contigo.
Eres la principal sospechosa del asesinato de Marco Aurelio Corona. Y por eso, la policía te tendrá bien vigilada. Yo sé que no es el momento indicado, pero este interrogatorio no termina aquí. Te agradezco no salgas de la ciudad hasta que este caso se aclare por completo. Ahora sí, te dejo con tu hijo. Ojalá se mejore. Muchas gracias por colaborar. Permiso. ¿Qué buscan? El arma homicida. ¿Suponen que puede estar aquí en la casa? Queremos descartar esa hipótesis. Y si el arma está en la casa, quiere decir que el asesino todavía está entre nosotros, que no le dio tiempo a salir. Ese es el punto. Con los interrogatorios y este procedimiento, determinaremos si el asesino contó con complicidad interna. Y si el arma no está en la casa es porque el asesino se la llevó. También es otra hipótesis, porque hasta los momentos no tenemos señales del arma. Desapareció. Te dije que mi mujer era de armas tomar. Ahora le toca enfrentarse a la policía. Porque sé que la van a interrogar. Ella es una de las sospechosas. Es una lástima que no haya podido huir como lo habíamos planificado. La policía va a ser dura con ella. Pero esa mujer demostró que tiene temple, ¿ah? Que está dispuesta a hacer lo que sea por su hijo. Incluso llegar a ser asesina. Brindo por mi colega. Porque también es mi hembra. ¿Por qué lo mataron? ¿Qué voy a hacer ahora sin sus consejos? Sin su presencia. Siento que el mundo se me cae a pedazos. Y yo no tengo fuerzas para sujetarlo. Todo lo que estás viviendo es muy oscuro, Alberto. Porque el dolor de perderlo supera cualquier cosa. Pero encontrarás la paz, créeme. Y ese vacío que sientes, debes llenarlo con el recuerdo de su amor. Mami, despierta, mami. Mi cielo. Yo no quiero vivir más con mi abuela. No, mi amor. De ahora en adelante tú y yo vamos a estar juntos para siempre. ¿Sí? Solo tú y yo, te lo prometo. Ay, mi bebé bello, mi príncipe. Mi príncipe. Mi príncipe adorado. Te amo, mi amor, te amo. Ya no tienes fiebre, te estás recuperando muy bien. ¿Cómo amaneció ese campeón? Bien, yo no tengo fiebre. Muy bien, así me gusta. Tú mismo tienes el poder para curarte, Ignacio, y lo estás logrando. Ay, Doc, ya nos podemos ir. Puede darle de alta. Quiero marcharme de aquí, irme muy lejos con mi bebé. Veamos el registro del electrocardiograma y si las dosis de anticoagulantes funcionaron. Pero si el asunto sigue así como va, lo más probable es que se pueda ir de alta hoy mismo. Tengo una sensación rara. Sí. Lamento no haber llegado antes y hablar con Marco Aurelio. Él me mandó a llamar con Alberto y quería comunicarme algo serio y no quería involucrar a la policía. ¿Pero por qué no me lo habías dicho antes? Seguro sabía quién lo quería matar.
No, seguramente es una conjetura mía. Es una casualidad, sí. Lo cierto es que no pude hablar con él. Fue como si lo hubieran matado antes de que pudiera hablar conmigo, antes de decirme aquello que me quería contar. ¡Ay, la medium, claro! La espiritista. Si ella habla con los muertos, también puede... Estamos listos. ¿Nos vamos? Sí. Sí, vamos. Que seguramente ya la gente estará por llegar al funeral de Marco Aurelio. Sí. Vamos. Dile a la espiritista desquiciada que le tenemos otro trabajo. Tiene que comunicarse con tu tío. Mi papá fue un gran hombre, el mejor que he conocido. Un ser humano único y especial. Muy culto y respetuoso. Siempre saludaba con cariño cuando llegaba a la oficina o cualquier sitio. Y se despedía con el mismo cariño y amor. Así que allí lo tienen ahora. Denle el último adiós. Despídete de tu papá, Malena. Despídete de tu hermano, tío. Despídete de tu esposo, mamá. Despídanse todos ustedes de su jefe por última vez. Que yo me despediré de mi mejor amigo, del mejor ejemplo a seguir que tuve. Me despido del amor de padre, de sus enseñanzas y compañías. Me despido de la felicidad que me daba al verlo leer mis artículos todas las mañanas. Me despido de la bondad de su mirada y su sabiduría en sus palabras. Hoy me toca a mí, papá, decirte que Dios te bendiga. Y buen viaje, mi viejo. Buen viaje. Cuando nos casamos, prometemos sin prestar atención el juramento de hasta que la muerte nos separe. Pero no deberíamos hacer semejante promesa, porque es tanto el vacío que deja tu amor al irse, que es injusto que la muerte nos separe. O morimos los dos, o vivimos eternamente, porque este dolor es literalmente insoportable. No te aproveches de la situación. Es más, ni siquiera sé por qué estás aquí. Tú no perteneces a esta familia. Así que lárgate. Aléjate de mi hija. Es la última vez que te lo digo, por las buenas. Tú y yo no somos nada. Y prácticamente dejaste de ser el padre de Ignacio desde que arriesgaste su vida por tus negocios. Así lo quieras o no, nos vamos a seguir viendo. Mantente lejos de nuestras vidas, Guillermo. No respondo. Yo no te tengo miedo. Así que lárgate de nuestras vidas y no vuelvas nunca más. Cuñada, anoche Marco Aurelio me mandó a llamar con Alberto porque quería comentarme algo importante. ¿Tú tienes idea de lo que él quería decirme? De por qué me mandó a llamar con tanta urgencia. Supongo que quería contarte sobre alguna nueva amenaza de la gente del cártel. Tal vez sabía que esto podía pasarle y necesitaba tu ayuda. ¿Tú crees? Eso fue lo que me contó a mí, Lucio. Que el cártel lo quería muerto. Yo le expuse todo eso a la policía. Le conté todo lo que Marco Aurelio conversó conmigo antes de morir. Yo lamento enormemente no haber podido llegar a tiempo para conversar con él. Estoy seguro de que entre los dos
habríamos pensado algo que hubiese evitado esta tragedia. Pero él no llegó a decirte nada, ni siquiera por teléfono. No, cuñada, no. Ya te dije que yo no hablé con él. Yo hablé fue con Alberto. Y cuando llegué a la casa, pues ya era tarde. Todo esto es una pesadilla, hermano. Quisiera apretar los ojos muy fuertes y que al abrirlos todo haya sido un mal sueño. Y que el tiempo se lleve todo este dolor que siento. ¿Quién pudo haberlo matado? La policía no encontró a la enfermera desaparecida. Sí, ya la encontró. Yo mismo hablé con Lorena. Ella está igual de consternada que nosotros. Hasta se siente culpable por no haber estado con mi papá allí, cuidándolo. Y no vio nada, no sabe nada. No vio nada. Además, ella está muy mal porque tiene a su hijo hospitalizado, muy enfermo. Hermano, tú tienes que prometerme que vas a averiguar quién mató a nuestro papá. Eres el mejor periodista de investigación que conozco. Mejor que un policía. Por favor, prométeme que vas a averiguar quién nos arrebató a papá. Hermana, yo te juro, frente a la tumba de papá, que no voy a descansar hasta saber quién lo mandó a matar y verlo en la cárcel. ¿Qué hacen ustedes aquí? Esto es algo íntimo familiar. No pintan nada en el entierro de mi cuñado. O ya se creen parte de mi familia. Paulina, Carmen trabajó muchísimo tiempo con el doctor Marco Aurelio. Le duele su muerte. No creo que este sea el lugar ni el momento para tratar otro tema. Y tú, al menos, ten la decencia de mirarle la cara a la madre de tu hijo. No sean descaradas. Antes de repetir eso, vamos a demostrar que esa muchacha no está embarazada de Elvis. Tu hija es una grandísima... ¡Atrévete a insultar a mi hija! Y hago que tu muchacho vaya directo a la cárcel por haber tenido sexo con una menor de edad. Dígame, Doc, ¿cómo salió el resultado del electro? Se estabilizó su ritmo cardíaco y la saturación del oxígeno está normal. Creo que logramos disolver el coágulo y deshinchar el aneurisma. ¿Eso quiere decir que ya nos podemos ir? Sí, te voy a firmar el acta, pero con una condición. Que mañana a primera hora me traigas al niño para hacerle un nuevo chequeo. Sí, está bien, Doc. Pero hoy necesito salir de aquí. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué arrestan a Claudio? No me juzgues, no me culpes, porque ahora no lo puedes ver. El amor más grande de la vida fue lo que tuve que defender. No me culpes, no me juzgues, aunque te haya roto el corazón. No había salida, en juego una vida, no hubo traición. Solo tenías que ver las cosas en su justa dimensión. Y es el amor que me hace ver el futuro en tus ojos, me hace ver, me alimenta el antojo por tu querer y me sorprende en el acto de ser mujer. Y es el amor que me hace ver más allá de los tiempos que viviré, que me dice que siempre por ti seré, siempre por ti estaré. Me enseñaste a tocar las alegrías y también a que sabe el sinsabor, que los tiempos buenos llegarían y los malos se enfrentan con valor. Me enseñaste a escuchar el eco de tu almohada cuando a mi lado no estabas. Y aunque ya no esté seguro que tú a mí me amabas, pues queda la duda que me traicionabas. Pero el amor me hace
cuenta que mi corazón fue traición.